¿Sabías que en promedio, un hogar latinoamericano destina hasta el 25% de sus ingresos solo a pagar intereses? Es decir, un cuarto de lo que entra por la puerta sale directo al bolsillo de los bancos antes siquiera de cubrir la comida o el techo. Imagina todo lo que podrías lograr con ese dinero si se quedara en tu cuenta cada mes. Lo curioso es que a unos 1000 metros sobre el nivel del mar, en un caserío cafetero donde las calles aún son de tierra y los gallos cantan como reloj despertador, vive un hombre que cambió esa realidad para él y, sin saberlo, se convirtió en un ejemplo para todo aquel que busque libertad financiera. Su nombre es Carlos, tiene 48 años y, contra toda estadística, jamás ha debido un peso. Su historia demuestra que, a veces, la mejor universidad es el banco de experiencias heredado de nuestros abuelos, y el mejor asesor financiero puede ser la voz interior que te dice, resiste la tentación. Así que ponte cómodo, porque en los próximos minutos vas a acompañar a Carlos desde sus primeros pasos en la tierra húmeda del cafetal hasta la tranquilidad de una vida sin acreedores. Carlos nació en una familia de pequeños productores. Su padre, don Ernesto, manejaba 2 hectáreas de café y algunas gallinas. Su madre, doña Teresa, hacía quesos frescos para vender cada domingo. En la escuela, Carlos aprendió a leer, escribir y sumar, pero la verdadera lección la recibía al volver a casa. Ver a su padre revisar cuentas mientras murmuraba preocupado por la próxima cuota del tractor, que, vaya ironía, no usaba cuando llovía demasiado. Aquella mirada de ansiedad se le quedó grabada a fuego. Él mismo lo recuerda. No podía dormir al escuchar a mi papá girar y girar en la hamaca por la deuda. Su cuerpo estaba en la casa, pero su mente estaba persiguiendo los intereses. Desde entonces, juró que lucharía por no repetir ese destino. A los 13 años ya sabía distinguir un grano de café bueno de uno defectuoso. A los 15, acompañaba a don Ernesto al mercado del pueblo para vender la cosecha. Durante los trayectos de 2 horas a pie, su padre le hablaba del precio del dólar, de por qué los insumos subían y de cómo el banco apretaba cuando el precio del café bajaba. Eran historias duras, pero su padre las narraba con resignación, como si el endeudamiento fuera una estación inevitable del viaje. Carlos empezó a preguntarse si existía otra ruta. Por las noches, cuando todos dormían, abría la libreta donde apuntaba sus pequeños ahorros, monedas que había recibido por cuidar gallinas ajenas o por cortar leña. No era mucho, pero era suyo y estaba libre. A los 17, una helada quemó media plantación. El banco no tardó en ofrecer una solución rápida, con tasas de interés variables que subían como el sol a mediodía. Don Ernesto aceptó, no veía otra salida. Con lágrimas contenidas, pidió a su hijo que firmara como testigo. Carlos tembló al sostener el bolígrafo. En lugar de admirar la letra elegante del gerente, sintió un nudo en el estómago. Estaba viendo a su padre hipotecar tranquilos amaneceres futuros por un alivio momentáneo. Esa noche, decidió que, si algún día tenía que elegir entre crecer a toda velocidad apalancado o avanzar despacio con sus propios pasos, preferiría lo segundo. Pasaron los años y a los 23, llegó el famoso episodio de la motocicleta. Después de una cosecha generosa, las lluvias y los precios finalmente se alinearon. Carlos ahorró lo suficiente para dar la inicial de una moto nueva. Sus amigos insistieron, nada como oler a gasolina y llegar temprano al pueblo. Además, el crédito se paga solo cuando vendas más. Él casi cae. Tenía el catálogo en las manos cuando su abuelo, don Ramón, lo llamó a la sombra de un guayabo y le contó una historia. Un vecino que prestó para comprar una televisión grande. Cuando terminó de pagarla, el aparato ya estaba roto y el banco seguía cobrando intereses. El abuelo remató con aquella frase eterna: firmar con el banco es escribir promesas con tinta prestada. Si la lluvia borra la tinta, igual tendrás que cumplir la promesa. Carlos sintió un escalofrío. Devolvió el catálogo, guardó su dinero y se juró organizarse mejor. Nació entonces el sistema de los sobres. 4 para ser exactos, hechos con papel manila, comida y casa, ahorro de corto plazo,
fondo de emergencias y crecimiento. Cada vez que recibía ingresos, primero los contaba en voz alta, 100, 200, 300, y luego los distribuía. Si entraban 1,000 pesos, ponía 500 en comida y casa, 200 en ahorro, 200 en emergencias y 100 en crecimiento. Ese método parecía lento, pero era firme. Cada sobre era un pequeño guardián contra la tentación de gastar sin propósito. ¿Funciona algo tan sencillo en la práctica? Sí, y te lo pruebo con números. Supongamos que cada cosecha dejaba a Carlos el equivalente a 12 salarios mínimos al año. El 20% que destinaba al fondo de emergencias se convertía, tras 5 años, en un colchón equivalente a 12 meses de gastos. Mientras tanto, sus vecinos pagaban intereses del 10 al 15% anual por créditos de consumo. Haz la cuenta. Si uno de sus amigos pedía 20 millones de pesos para maquinaria a una tasa del 15%, en 3 años terminaría devolviendo casi 32. Carlos, en cambio, colocaba esos mismos pesos en un terrón de confianza que le permitía dormir mejor y negociar mejores precios sin prisa. Esa es la magia de la matemática de la paciencia. 3 años después del episodio de la moto, Carlos reapareció en el mercado, con una moto usada, pagada en efectivo, comprada a un viajero que necesitaba irse rápido y aceptó un descuento del 25%. Los mismos amigos que antes presumían sus motos nuevas se quedaron boquiabiertos al saber que mientras ellos aún debían la mitad, Carlos ya tenía llave y tarjeta de propiedad libres de gravamen. Con su nueva movilidad, aumentó los viajes al pueblo, vendió más queso, llevó sus bolsas de café en menor tiempo y, por si fuera poco, amplió su red de clientes. Comprenderás lo poderoso que es el interés compuesto cuando se aplica a tu favor. Ahorrar intereses se convierte en ganancias invisibles que se suman todos los días. Con el flujo extra de efectivo, llegó la siguiente decisión: ¿gastar o invertir? Carlos recordó la distinción entre activos y pasivos que había deducido sin libros. Si me da dinero, es activo; si me quita, es pasivo. Revisó sus opciones: un televisor nuevo, pasivo, o una vaca, activo. Eligió la vaca, la llamó Esperanza, porque cada litro de leche representaba la esperanza de un futuro más ancho. En menos de un año, Esperanza parió un ternero y la producción de leche se duplicó. Mientras, el televisor del vecino, comprado a crédito, ya mostraba líneas en la pantalla y la tienda de electrodomésticos enviaba mensajes de cobro con recargo por mora. No obstante, el camino nunca es perfectamente plano. El tercer año con vacas trajo una sequía brutal. Los pozos se secaron, los pastos se volvieron amarillos y el precio del café se desplomó un 40%. Muchos productores desesperados pidieron préstamos de emergencia para abono y riego. Los bancos, oliendo la sed, elevaron las tasas como un buitre que detecta carne. Carlos no pidió ni un peso. Sacó su fondo de emergencias, compró comida para el ganado y agua en cisterna. Sembró frijol, que necesita menos agua que el café, y recortó gastos personales. Cada noche, con la radio a pilas como única compañía, anotaba los centavos que gastaba. Hoy 10 pesos en velas, mañana 0. Esa disciplina lo mantuvo a flote. Cuando la lluvia volvió, muchos vecinos tenían las tierras embargadas. Él seguía con su moto, sus vacas y su plantación sana. La historia se repitió con otro matiz 5 años más tarde, cuando el precio internacional del café se derrumbó por exceso de oferta. El pánico fue tan grande que el gobierno anunció programas de refinanciación. Nuevamente la tentación. Carlos, es dinero barato, le decían. Pero él analizó la letra pequeña. Período de gracia de 6 meses, sí, pero luego intereses variables ligados a la inflación. Recordó la lección de su abuelo. Nunca te comprometas con un futuro que no puedes garantizar. En lugar de endeudarse, redujo temporalmente su producción de café y apostó por cultivar plátano y yuca, productos básicos que siempre se venden en la región. Diversificar, como dicen los economistas, es otra forma de seguro. Tal vez te preguntes si su vida era pura austeridad. Para nada. Carlos disfrutaba. Llevaba a su esposa, Julia, al río los domingos,
Organizaba asados en las fiestas patronales y cuando la comunidad necesitaba arreglar la escuela, donaba gallinas para la rifa. La diferencia era que no necesitaba créditos para hacerlo. Sus placeres llegaban después de cubrir lo esencial, no antes. A los 48, Carlos hizo un recuento. Una casa modesta pero en buen estado, sin hipoteca, 3 vacas productivas, 1 hectárea diversificada y un fondo que cubriría 2 años completos de gastos. Si mañana el café dejaba de venderse, podía girar el timón sin miedo. Y lo más valioso, según sus palabras, era la quietud de su mente. La noche es más oscura cuando debes dinero. Yo miro las estrellas sin cuentas pendientes. Sus amigos, muchos de ellos todavía amarrados a créditos renovados cada cosecha, empezaron a pedirle consejo. Él siempre respondía lo mismo. Secreto no hay, solo 3 pasos. Separa tu dinero, ahorra antes de comprar y elige cosas que te paguen de vuelta. Quizá estés pensando, eso suena bien para el campo, pero ¿en la ciudad funciona? Pongámoslo a prueba. Imagina que ganas $1000 al mes. Si aplicas el método de Carlos y reservas 20% para emergencias, en un año tendrás 2.400, suficiente para reparar tu carro, cubrir un despido imprevisto o aprovechar una oferta al contado que aparezca. Ahora imagina que, en vez de ahorrar, compras un celular de $800 en 12 cuotas con una tasa del 20%. Terminarás pagando 960. 13 meses después, el aparato valdrá la mitad y tu fondo de emergencias será 0. La aritmética no miente. Los intereses son un impuesto extra que pagas por no tener paciencia. Otra reflexión que Carlos comparte con humor es la metáfora del maíz. Si te comes toda la semilla hoy, mañana no hay cosecha. Aplicado a la ciudad, cada pago extra de tarjeta de crédito es semilla que pudiste sembrar en educación, negocio propio o incluso descanso. El descanso productivo, agrega, es un activo invisible. Cuando no estás estresado por deudas, piensas mejor, tomas decisiones más sabias y eres más creativo. Llegados a este punto, hazte una pregunta íntima. ¿Qué antojo estás financiando hoy que podrías comprar en efectivo dentro de 6 meses? Tal vez esa pantalla de última generación, ese viaje de fin de semana o esa motocicleta brillante. ¿Vale la pena hipotecar tu calma por poseer algo 6 meses antes? Déjamelo en los comentarios, porque me interesa saber cómo aplicarías la estrategia de Carlos en tu propio entorno. Y ahora, permíteme dejarte con las 3 claves que puedes implementar desde hoy. Primera, asigna nombre y destino a cada billete que entra a tu bolsillo. Si no lo haces, alguien más lo hará por ti. Segunda, compra solo aquello que puedas pagar sin la ayuda de un banco. Si necesitas crédito, pregúntate si no es mejor esperar. Tercera, invierte primero en lo que pone dinero en tu cuenta. Una herramienta de trabajo, un curso que aumente tu productividad, un pequeño negocio. Y deja para después lo que apenas adorna tu vida. Son pasos sencillos, pero recuerda, lo sencillo no siempre es fácil. Se requiere la misma disciplina que Carlos cultivó bajo el sol ardiente y la lluvia persistente. Si esta historia te inspiró, suscríbete y activa la campana. En el próximo video, te contaré cómo una familia de la ciudad pagó $30,000 de deuda aplicando una sola regla que, créeme, te volará la cabeza. Hasta entonces, piensa en tus sobres, virtuales o físicos, y cuando mires las estrellas esta noche, pregúntate si tus pensamientos brillan libres o si hay una cuota que apaga su luz. La decisión, como siempre, está en tus manos.